Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición especial de Conexión Global, donde estaremos repasando parte de las informaciones más importantes de esta semana en materia internacional, partiendo por Estados Unidos, porque Donald Trump se convirtió esta semana en el mandatario de dicho país que ha pronunciado el discurso sobre el Estado de la Unión más largo en la historia, un símil de la cuenta pública que fue confrontacional, especialmente hacia los demócratas, pero que no despejó dudas sobre sus pasos a seguir en temas clave como su política migratoria y las tensiones con Irán. Los detalles en el siguiente informe. And as long as our dreams outweigh our memories, America will be forever young. That is our destiny. And this is our moment. En 26 años, ningún presidente de Estados Unidos había superado el récord establecido por Bill Clinton, pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión más extenso en su historia, un símil de la cuenta pública presidencial. Eso hasta ahora. You've seen nothing yet. We're going to do better and better and better. This is the golden age of America. 1 hora y 47 minutos duró la alocución de Donald Trump, 20 minutos más que la del expresidente demócrata. Mr. Speaker, the President of the United States. El mandatario dio de qué hablar desde el momento en que pisó el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Saludó con efusividad a sus aliados, pero fue visiblemente más frío con los 4 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que atendieron el evento, el mismo tribunal que el viernes pasado anuló la mayoría de sus aranceles globales. And then just 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. It just came down. Very unfortunate ruling. Aún así, mantuvo la compostura, no insultó a los magistrados como sí lo hizo días antes. Sus ataques estuvieron dirigidos principalmente a los demócratas. El representante Al Green fue retirado de la sala por sostener un cartel que decía «Los negros no son simios», haciendo referencia al video publicado por Trump y posteriormente eliminado que caracterizaba a Barack y Michelle Obama como monos. Pero el momento más tenso vino después. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. El mandatario quiso provocar la reacción de los demócratas, quienes no se pusieron de pie. La posterior respuesta de Trump levantó los gritos de representantes opositoras. You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. El líder republicano no abordó el asesinato de 2 estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes de inmigración, ni tampoco se refirió a ICE en general. Tampoco detalló sus esfuerzos de deportación. Nuestro presidente nos dijo esta noche que estamos más seguros, porque estos agentes arrestan a madres y detienen a niños. Piénsenlo. Así que vuelvo a preguntar. ¿Está el presidente trabajando para mantener seguros a los estadounidenses, tanto dentro como fuera del país? Todos sabemos que la respuesta es no. En política exterior, el foco está en Irán. A 8 meses del bombardeo a sus instalaciones nucleares, el presidente no despejó las dudas respecto a posibles nuevos ataques si fracasa la vía diplomática. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. El primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato llega 8 meses antes de las elecciones de medio término, una cita clave donde los republicanos podrían perder su mayoría en el Congreso.
pasto quemado, restos de ropa, casquillos de bala y artefactos detonados son los vestigios del operativo militar que dio con la captura de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del temido cártel Jalisco Nueva Generación. El narcotraficante mexicano fue localizado en un club de campo de la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, lugar donde fue abatido por las autoridades. CNN estuvo al interior de la finca donde se hospedó Ceguera y en los alrededores, donde se registraron los enfrentamientos entre los militares y su círculo cercano. El informe es de Rey Rodríguez. Un pasto totalmente calcinado, restos de ropa tiradas, aparatos de comunicación quemados y casquillos de bala de distintos calibres. Son las huellas que aún permanecen en las afueras del lugar donde se escondía Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, abatido por fuerzas federales el pasado domingo 22 de febrero en Jalisco. Las cámaras de CNN pudieron recorrer la zona que muestra los últimos momentos de quien, según las autoridades mexicanas, encabezó una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del mundo. Entramos ahora al interior de esta lujosa villa de 2 plantas con acabados de madera, ubicada en las afueras del turístico municipio de Tapalpa, en Jalisco. El panorama es similar al exterior. Es evidente el desorden dejado por quienes, sorprendidos por el operativo militar, intentaron escapar ese día. Habitaciones amplias con camas extendidas, cajones abiertos con ropa revuelta. En la cocina, restos de una comida que quedó a medio preparar y sobre la mesa hay varias botellas de agua usadas y también comida empaquetada. En el refrigerador hay medicamentos y vitaminas y se puede observar que varias de las puertas de madera de la entrada tienen sus cerraduras forzadas. Y en la terraza, una vista que se pierde entre el bosque por donde, según dijeron las autoridades, intentó escapar sin éxito El Mencho junto con algunos de sus escoltas y hombres cercanos. Es parte de lo que queda todavía en el refugio de Ceguera Cervantes, considerado uno de los hombres más buscados por México y Estados Unidos. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. La muerte del Mencho provocó una ola de violencia sin precedentes en las calles de México, especialmente en el estado de Jalisco. El concurrido balneario de Puerto Vallarta fue uno de los epicentros. Pese a ello, las autoridades del estado aseguran que la región es lo suficientemente segura para los turistas. El corresponsal de CNN, David Culver, nos trae el informe. This is not what most of us would think of when we think of Puerto Vallarta. Normally a tourist hotspot. We're with the Marines as they have recently arrived into this city so as to assure not only locals but also tourists that things are stable, calm, secure. Those are the Marines as well, patrolling from above. Clearly they have a very visible presence on the ground, in the air, and even at sea. These reinforcements did not arrive soon enough for tourists eager to get out immediately following the cartel violence, even if for some it meant sleeping in the airport for days. And now are you trying to get on a flight? Yes. We fly out tonight. You fly out tonight, back to California. Right. And those with plans to travel in, now reconsidering. After everything that happened, I'm canceling my trip to Mexico. I just don't think it's safe right now. Perception is everything. Hence the efforts to scrub clean the aftermath. Have you ever seen this here? Here in Puerto Vallarta, no. I'm looking around and you have these burnt out trucks, but then you have the gas station open, the Costco's open, people, families. We're Mexicans, we're resilient. How important is tourism? Very much, very, very much important. This is Puerto Vallarta. We make the tourists welcome, like you are at home, you are at home. And even seeing this, does it change your impression of this place and being here right now? Not really. It never seemed like they were after people. Yeah, it just always seemed like it was the inner battle of the cartel and that they weren't after Americans or citizens, but... And you still feel that way? I do, definitely. From my rooftop, I could see that the fires were strategically making a circle around the city. That caused
a lot of panic within myself because we were being boxed in. Annie Garcia's drone helped her track the threats. When you get people asking you, Annie, should we travel in? We've got trips planned. I'm not here to tell anyone if it's safe or not to come. My goal was just to show people what the current state is so they can make informed decisions on whether they want to come or not. The reality is, for decades, cartels have influenced many aspects of this region, much of this state under the Jalisco New Generation cartel, which also has a significant presence within tourist favorites like Cancun and Tulum. Cabo San Lucas, another coastal getaway, under the Sinaloa cartel, whose factions call the shots there, along with most of the U.S. southern border, including cities like Tijuana. Even the capital, Mexico City, infiltrated by a host of other criminal groups. But rarely are tourists impacted. I think right now Jalisco is even safer than it was before Sunday. Of course, something happened that's undeniable, but many things were took out of context. To your point, the amount of misinformation that spreads and how people cling to that. I mean, I saw images of shootings in the airport that never happened. Images of a plane burning in fire that never happened. So, of course, it's important to understand what really happened. And what's really going to happen. Jalisco's governor stressing to dozens of Mexican media that any suggestion the upcoming World Cup may be moved out of Guadalajara completamente falso. Completamente falso. is also not true. It's safe to visit Jalisco now. You feel you really can trust confident? in that. Yeah, you can trust in that. David Corber, CNN, Puerto Vallarta, México. Bien, vamos a seguir ahondando sobre este tema, la crisis de seguridad en México y, por supuesto, cuál va a ser el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de El Mencho. Para eso estamos con Vanessa Cárdenas, quien es investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, que ya la vemos ahí en pantalla. Muchas gracias, Vanessa, por tu contacto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Conexión Global. Primero, consultarte respecto a cómo se ve el futuro de la lucha contra el crimen organizado en México luego de la caída de El Mencho, en términos generales. Mira, yo creo que una de las cuestiones que más ha llamado la atención es que vemos hoy en la presidencia un cambio de estrategia que no ha querido reconocer en el discurso Claudia Sheinbaum. Ella dice que es una continuidad de la política de seguridad del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, basado en abrazos y no balazos. La realidad es que lo que vimos el domingo se parece más a la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, que había sido muy criticada, pero que se basaba en enfrentamientos frontales y en el abatimiento de los grandes líderes del narcotráfico. Ahora, si bien hay este cambio en el cual vemos un gran éxito en términos de seguridad, va a ser seguramente el mayor logro de Claudia Sheinbaum en cuanto a seguridad durante el sexenio. Bueno, para ver realmente un cambio, no se debe de quedar únicamente en estos grandes líderes tan visibles, sino que ir al fondo de cómo es que han crecido los carteles. Es decir, desmantelar al cártel tiene que ver con desvincularlo del poder polítio, de sanear las instituciones de la fiscalía, la policía y el ejército, que tienen un gran alto grado de corrupción y que son las grandes cabezas que están detrás de este acaparamiento territorial del crimen organizado. Sí, de hecho la experiencia ya ha demostrado en México y también en otras partes que eliminar a los líderes o a la cúspide de la pirámide no significa que realmente se vaya a desmoronar la organización, sino que se van luego adaptando justamente a la caída de aquellos líderes. Pasó, por ejemplo, con el Chapo, ahora quizás también pase con el Mencho. Y refiriéndome a ese tema, quería consultarte también ¿cuál es la importancia dentro del crimen organizado mexicano, el papel del cártel Jalisco Nueva Generación? Porque dentro de todo, si uno lo compara, por ejemplo, con el cártel de Sinaloa u otros cárteles de otras regiones, de la misma región, quiero decir, es un cártel relativamente nuevo, se fundó en 2009, pero aún así la envergadura que ha alcanzado es realmente impresionante. Es fundamental entender
la estrategia de el Mencho para lograr, como tú bien dices, un crecimiento tan rápido. O sea, prácticamente es un cártel de los más recientes y que se ha convertido en el más importante y además en el más sanguinario y el más violento. Ha disputado en muchos momentos este primer lugar con el Sinaloa, pero en determinados periodos ha superado la capacidad de fuego y la capacidad de control territorial del cártel de Sinaloa. El Mencho conoce muy bien, es de estas generaciones tradicionales de narcotraficantes que venían desde los 80, que eran campesinos, que empezó desde muy abajo en el negocio de la palta, cuando era un niño, y ahí empieza a relacionarse con estos extorsionadores que le pedían a las personas dueñas de los campos de palta el derecho de piso, de tránsito. Después se va a Estados Unidos y ahí conoce el tráfico, cómo se maneja del otro lado de la frontera. Regresa y entra la policía. Y esto es bien interesante porque una de las características que lo ha hecho ser tan rápido y tan importante es la capacidad de corroer a las instituciones, de corromperlas. Y esto lo hace desde dentro de la policía, desde que él empieza a formar parte de estos cuerpos policiales, y después aquellos que no se corrompían por la vía económica, bueno, pues por la vía de la violencia. Por eso es que sin duda es un gran éxito el haber logrado abatir a este gran narcotraficante, claro, que no solamente tenía esta característica delictiva, sino de el exceso de violencia y de tortura a población civil, a sicarios de otros cárteles, pero también a elementos del sector público y político mexicano. Sí, claro, ahí también el tema de la corrupción, por supuesto que no ayuda a poder enfrentar a estos cárteles. Ahora tú también decías esto que es muy importante, que el Mencho tuvo un papel fundamental para hacer crecer justamente al cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, ahora las autoridades mexicanas también hablan de 4 miembros destacados que posiblemente podrían pasar a liderar esta organización criminal. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que con un nuevo liderazgo se puede mantener el poderío que el cártel logró obtener con el liderazgo del Mencho, o realmente podría comenzar a decaer? Es que esto se liga un poco con lo que mencionabas tú anteriormente. La experiencia nos dice que de manera muy rápida se busca el llenar esos vacíos para continuar con el negocio. De hecho, si vemos la respuesta el domingo, fue muy rápida, muy violenta, pero quedó solamente en el domingo. Fue una respuesta de represalia hacia el gobierno, pero lo que les interesa hoy por hoy es seguir adelante con un negocio millonario. El cártel de Jalisco junto con el de Sinaloa son de los 2 cárteles más importantes a nivel mundial, tienen presencia en más de 100 países y son los 2 cárteles que controlan hoy el fentanilo, que es la droga que deja más dinero a nivel internacional. Entonces, más allá de la muerte del Mencho, se habla de que posiblemente él ya había designado un sucesor. Uno de los nombres que más suena y que incluso está en la lista de los más buscados de Estados Unidos es el de 03, el de Juan Carlos Valencia, su hijastro, porque recordemos que su hijo también fue aprehendido y está extraditado con cadena perpetua en Estados Unidos. Entonces, este es el nombre que sigue. Pero también, si nos regresamos a los hechos del domingo, vemos que más allá de los nombres que suenen y de que estas actividades disruptivas y violentas hayan sido una represalia al gobierno, también es una muestra de las diferentes facciones entre ellas para decir qué tanto poder de fuego tienen, qué tanto control tienen de territorio y que no están dispuestas a no disputar ese liderazgo y dejar que de manera natural se acomode el cártel con un sucesor que haya sido designado o no por el Mencho, sino que va a haber hoy muchas de estas figuras importantes de los segundos mandos que van a disputar ese poder. Si hay un reacomodo rápido, si siguen con el control del gobierno, que eso es muy importante. La manera de que vuelva a tomar fuerza es que siga con estos vínculos con el poder político. Y ahí podremos ver que va a seguir siendo uno de los cárteles más importantes. Pero si se le corta estas redes de contubernio, posiblemente sí estaremos viendo un debilitamiento del cártel. Sí. Bueno, luego de haber obtenido este logro que es súper importante para el gobierno de Claudia Sheinbaum,
¿Cuál crees tú que será la estrategia que deberá tomar ahora la presidenta mexicana o cuál debería ser la prioridad del gobierno tras este suceso que también es tan histórico y tan importante dentro de la lucha del narcotráfico en México? Claro, lo que ocurre es que este hecho tan importante no lo podemos desligar de la presión de Estados Unidos, porque es evidente que la información se tenía del Mencho desde hace mucho y no lo habían querido capturar por no poner en riesgo la gobernabilidad del país. Sin embargo, la presión estadounidense hace que la presidenta dé este paso. Y es un paso que además prolonga la entrega de los narcopolíticos que desde hace meses está pidiéndole Estados Unidos a Claudia Sheinbaum y que son los que aparecen justamente en las listas de declaraciones del Chapo y de sus hijos en las cortes de Nueva York. Entonces, ¿es un paso importante? Sí, pero ¿qué es lo que viene hoy? Recuperar la gobernabilidad del país, recuperar la credibilidad en las instituciones. Y la única manera que hay es que la presidenta realmente haga una limpieza de policías, fiscalías, el ejército, de gobernadores de los estados e incluso en estas listas, Laura, figuran expresidentes. Mientras haya demanda de drogas en Estados Unidos y haya un poder político que sigue con un narcopacto, va a ser muy difícil acabar con el negocio. Entonces, la muestra clara de que se esté dando un paso adelante va a ser cuando veamos a todos estos narcopolíticos también estar tras las rejas. Así es. Hablábamos con Vanessa Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos este completo análisis de un tema que es tan importante también en la región. Siempre un gusto, Laura. Que estés muy bien, nos vemos. Bien, ahora cambiamos completamente de tema porque CNN utilizó una herramienta de inteligencia artificial para analizar 100.000 fotografías publicadas en el sitio web del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein. La investigación identificó más de 100 imágenes con posibles errores en la censura o fallas en las tachaduras. Los detalles en el siguiente informe. This picture shows a young girl kissing Jeffrey Epstein on the cheek. CNN blurred the girl's face, but the photo was available unredacted for weeks on the Justice Department website. We've known about redaction issues in the Epstein files, but it's much more widespread than we thought. We used an AI tool called Visual Layer to look at 100,000 photos that were posted to the DOJ site, and we found more than 100 examples of problematic images. We reached out to the DOJ about these pictures. They took down all the problematic images and even re-uploaded some with these black box redactions. Selfie-style nudes in a bathroom, what appear to be naked teenagers on a beach, unredacted passports and driver's licenses with names, addresses, and dates of birth that CNN blurred to protect private data. There were even non-sexual but unredacted photos of toddlers and young children, and multiple versions of the same image but with different levels of redactions. For example, take a look at this pill bottle. In this version of the photo, you can see the name of the drug, but not the patient. In another version, you can see the patient, but not the drug. There was also an unredacted version of this photo of a baby getting a bath. Visual Layer downloaded the publicly available files that DOJ posted to its clunky website and extracted about 100,000 pictures and 3,000 videos. When you have millions of assets and everything is edited and maintained by humans, then you often have such type of mistakes. So it's possible if there is slightly more effort to do a better job. A DOJ spokesperson told CNN, quote, "Our team is working around the clock to address any victim concerns, additional redactions of personally identifiable information, as well as any files that require further redactions." Even if all the explicit photos have been taken down already, advocates for survivors of sexual abuse say that once pictures like these are posted to the internet, the damage may already be done. Las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los continuos operativos de ICE han llevado a muchos migrantes a abandonar el sueño americano. Este es el caso de una mujer que cambió Florida por Madrid. Pau Mosquera nos cuenta su historia. Muestran a varios agentes de la patrulla fronteriza. ¿Qué se siente cuando ves imágenes de operativos del ICE como este? Mucha indignación y mucho miedo. Mucho miedo. Es como volver a repetir lo que pasó en Venezuela, de tantas
gente que se llevaron injustamente, es horrible, de verdad. Durante 7 años, la vida de la venezolana María Ángel Carrillo transcurrió pacíficamente en la ciudad de Weston, en Florida, pero esa paz se esfumó rápidamente a lo largo de 2025. De repente, de un momento a otro, me sentí perseguida, me sentí con mucho miedo de estar en la calle, de hablar, de dar mi opinión, y yo por eso salí de mi país. Carrillo, que dejó su Barquisimeto natal por la creciente inseguridad, vivía ahora con el temor a coincidir con un control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense. Yo tenía permiso de trabajo hasta el 2030, pero como te dije, Pau, yo no me sentía ya segura de estar ahí, así estuviese legal. Así las cosas, la primera solución fue intentar pasar desapercibida. Yo cambié el coche unas semanas con mi hermana, que era una camioneta de gama superior, de más élite, porque me daba miedo estar en el carro que yo tenía, que en Venezuela fue al contrario, tenías que bajar de gama para que no te secuestraran pero aquí necesitabas tener cierto estatus como para pasar desapercibido. Pero mantener un perfil bajo no hizo desaparecer la tensión, de ahí que decidiera dar un paso más. Mira, yo llegué a España a finales de septiembre, apenas tengo 4 meses acá. Feliz. Yo llegué con una visa de teletrabajador, o sea, se llama nómada digital. Te da permiso de trabajo para ciertas horas y también te da 3 años de residencia. Ya recuperada esa añorada tranquilidad, María Ángel se permite nuevamente pensar en el futuro. Bueno, yo quisiera verme en Venezuela, ¿no? Como todos. Pero mientras tanto, pues mi plan B sigue siendo estar acá. Y bueno, le pido a Dios que todo siga bien como vamos. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Y vamos a cerrar esta edición especial de Conexión Global con la siguiente historia. Una mujer estadounidense abandonó a su perro de raza Golden Doodle en un aeropuerto de Las Vegas por no tener la documentación necesaria para poder llevarlo en su vuelo. La situación indignó a los empleados de la aerolínea y trajo consecuencias legales. Pese a todo esto, el can de 2 años obtuvo un final feliz. What we're going to do is we're going to walk you back to where your dog's at, and then you're going to issue a citation because you left your dog at the ticket counter. This woman tied her dog to a baggage sizer at the Harry Reid International Airport in Las Vegas and walked away. Airline staff had told her she didn't have the proper paperwork required to fly with the animal, and she was denied a boarding pass when she failed to complete it. So she left the 2-year-old Golden Doodle at the JetBlue ticket counter and headed toward her gate. I was trying to rebook my flight. So you walked out here to rebook your flight? Yes. And left your dog there? Tell me at the counter because to walk out here without your dog? Local police were called, and after the woman became hostile, she was charged with animal abandonment and resisting arrest. But the 2-year-old Golden Doodle, now known as JetBlue, had a happy ending. Less than 3 weeks after he was abandoned, JetBlue found a new forever family with one of the officers who helped rescue him at the airport. Retriever Rescue of Las Vegas facilitated the adoption. The Las Vegas MPD said they have a zero-tolerance stance on animal abuse and neglect, and that abandoning an animal is a serious criminal offense. Con esta historia más optimista, yo me despido. Muchas gracias por acompañarnos y los dejo invitados, por supuesto, a seguir en la sintonía de CNN Chile. Hasta la próxima, que estén muy bien.